Ok, entonces Ok. tenemos el honor de seguir con Deláscar Noel de la Universidad de Chapingo. Deláscar nos va a contar sobre tiempos de crisis civilizatoria, conservación ambiental y ecoturismo, una utopía ecológica para la selva lacandona. Am, ok, sí, ya está co-host. Y Deláscar, si usted quisiera maximizar la pantalla, porque estamos viendo las diapositivas en las... Sí. Oh, hago el esfuerzo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por la aceptación. Me siento emocionado también y espero que el intérprete pueda seguirme el paso. Voy a tratar de hablar un poco rápido por si hace falta pues la interpretación en inglés. Ok, este es un estudio hecho hace unos años, tal vez terminé el año pasado. Sigo estudiándolo todavía, así como Jorge, con los lacandones, pero ahora con tiempos más espaciados. Entonces, lo titulé Tiempos de crisis civilizatoria, conservación ambiental y ecoturismo, justamente porque hay una combinación de estos tres elementos para poder construir ontológicamente a lo que son ahora los lacandones en la selva lacandona en Chiapas. Específicamente un grupo con el cual estudié, con el cual pasé tiempo. Bueno, entonces lo que me guía, o la tesis guía de esto es que hay una narrativa en las áreas naturales protegidas o parques naturales en otros países. De estas áreas naturales protegidas de la selva lacandona son un mecanismo de desarrollo y de conservación, pero representan una utopía ecológica no solo a nivel mundial, sino a nivel local. Es decir, la apropiación de esa narrativa del área natural protegida como un espacio idílico para proteger y conservar y desarrollarse. Ahora, esto está asociado a políticas mundiales y estatales, las cuales necesitan, y aquí el truco, necesitan situar ontológicamente a un sujeto específico. En este caso son los comunitarios de la selva lacandona, son los lacandones, y los sitúan en un rol de sujetos ambientales con el cual deben existir casi como una función específica de su vida para toda la humanidad. Entonces, esto es lo que guía pues la discusión en la que me meto y parte del trabajo, específicamente estoy hablando de utopías ecológicas, pero también estoy hablando de sujetos ambientales, como el sujeto mismo del siglo XXI, de hecho, el gran sujeto de interés. Si no, ¿por qué estaríamos discutiendo estas cosas, me parece? Todo este congreso, digo, o sea, que tiene que ver con cambio climático y poblaciones indígenas. Bueno, traje este mapa permítame quitar esto, traje este mapa, a diferencia de otros mapas geográficos, orográficos, etcétera, me pareció más adecuado ubicar a Najá, este es oh, no veo cómo poner anotar, bueno, acá casi en el centro, un poco a la derecha, está este territorio que se llama Najá, este es un mapa turístico, por supuesto, y se ven las rutas, y todas las rutas que aparecen acá, las carreteras, son rutas turísticas de la selva lacandona. Todo esto es la selva lacandona. Hay un poco más, por supuesto, pero esto es para mostrar quién va a proteger entonces este espacio, esta selva, este rainforest, que es un espacio de biodiversidad, es un productor de biomasa importantísimo a nivel mundial. ¿De quién es el que lo va a proteger? Bueno, aquí están las tres estrategias: áreas naturales protegidas, va a haber un desarrollo del turismo, porque el turismo va a permitir que estos espacios sean protegidos y a la par haya un desarrollo económico comunitario. Y por el otro lado hay miles de proyectos de desarrollo, muchos son elefantes blancos, es decir, son proyectos que tratan de aspirar a generar mucho capital económico y eso que le dicen capital humano, y la gran mayoría fracasan. Me decía uno de los encargados de administrar burocráticamente estos proyectos, que al menos 80% de estos proyectos durante los 20 años de la CONAM
es decir, del organismo que se encargaba de administrar, que se encarga, perdón, de administrar las áreas naturales protegidas, 80% habían sido un fracaso, proyectos ecoturísticos y turísticos. Bueno, Najá no está exenta de estos proyectos ecoturísticos, de hecho, en el que yo trabajé, ah, se llama Najá Eco Lodge, Jungle Lodge, así se llaman en inglés, no tiene un nombre en maya lacandón, y no es un proyecto fracasado, debo admitir con cierta alegría, porque los comunitarios han logrado impulsarlo, pero está dentro de una dinámica incluso mundial de responder esta pregunta: ¿quién protegerá la selva tropical? Aquí obviamente el sujeto a protegerla son las comunidades indígenas. Ya muestro algunas estadísticas nacionales para hablar de ello. A ver. Ahí está. Ok, algunos decretos como para situar específicamente del espacio donde estoy hablando, de este Najá. Bueno, Najá está dentro de la comunidad Zona Lacandona, que fue decretado como tal, como comunidad Zona Lacandona en 1972, eh, y hubo casi como un hito histórico, ¿verdad? En México, porque fue un decreto presidencial que le otorgó más de 6.000 hectáreas, sí, hectáreas en la selva lacandona a 66 familias para que protegieran y conservaran su etnicidad, su historia y, por supuesto, los recursos naturales dentro de su territorio, el cual no estaba muy bien demarcado realmente, ni se entendía, ni la propia comunidad lacandona podía definir específicamente cuáles eran los límites o los bordes de ese territorio. Sin embargo, lograron adquirir este decreto en el 72, y eso removió muchísimo a la selva lacandona, porque en la selva lacandona no solo existen lacandones, ¿no? Más adelante hablo de ellos también. Pero bueno, otro dato estadístico es que se creó la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Eso, permítanme regresar, está aquí donde está Bonampak, aquí casi a la derecha de la imagen, cerca de las Guacamayas. Todo esto que está sombreado es Montes Azules, una gran reserva, grandísima, es una reserva de biosfera. Y hay, por supuesto, sitios arqueológicos de gran interés científico y turístico. Bueno, Najá y Metzabok, perdón, ahí lo escribí mal, es Metzabok sin la segunda E, se convirtieron en áreas naturales protegidas en 1998, es decir, casi 20 años después del decreto original de la Comunidad Zona Lacandona. Y cuando se convirtieron en área natural protegida, aunque parece mentira, no tenían plan de manejo ambiental, lo cual es un poco contradictorio, pero históricamente en el país muchas áreas naturales protegidas fueron decretadas como tales sin tener un plan de manejo específico, o al menos uno que fuera funcional. A veces pasaron hasta hoy algunos espacios sin tener un, un manual de manejo. Bueno, la conversión a ANP significó específicamente que todo ese territorio de la comunidad, todo el territorio comunitario, iba a ser ahora a área natural protegida, lo cual es muy importante de tener en cuenta. Que en México se firmó, como ha firmado muchos otros tratados, pero aquí solo pongo dos de los más importantes de los últimos 20 años, casi 30: el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, y específicamente estas metas Aichi, que cuando lo entregaron allá por el 2016, 2018, cuando México entregó el reporte como país, habían cumplido alrededor de 22%, entonces, poquísimo, ¿ah? De las metas. Bueno, esos fueron compromisos del gobierno ante la conservación de biodiversidad. Entonces sí hay políticas mundiales interesadas en en estos decretos. Ahora, la CONAM, como dije anteriormente, es la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tiene esta información estadística en su sitio web. Aproximadamente el 70% de territorios indígenas coinciden en zonas importantes para la conservación, del cual el 26,3 corresponde a áreas naturales protegidas, donde habitan 44 pueblos indígenas. Hay otras estadísticas
que hablan incluso superior, casi 80-90% de áreas naturales protegidas y territorios indígenas. El problema son las demarcaciones, ¿eh? No son definidas y a veces van cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya este dato te dice bastante, nos dice bastante sobre quiénes son los que están en esas áreas naturales protegidas, muchas de las cuales no han sido definidas por las propias comunidades, sino son decretos que vienen desde arriba, políticas públicas de conservación. Y finalmente un dato de la selva lacandona, según Vázquez y Ramos, este es un dato viejo, es del 92, o sea, se ha actualizado poco realmente, pero hay estimaciones arriba del 50% de la pérdida de la selva lacandona a partir de colonización, ganadería, agricultura, la extensión de la frontera agrícola, básicamente, y la convivencia de las personas ahí. Entonces, Najá y Metzabok se convierten en islas, básicamente, de la selva lacandona que están protegiendo esos espacios. Bueno, aquí aquí puse un cartel del 20 aniversario de la CONAM, donde dicen, vive tus bosques, los bosques te necesitan, y como pueden ver ahí, es básicamente un cartel turístico. Ok, ahora, algunas diferencias y desigualdades debo agregar sobre la percepción de la selva lacandona. Eh, Primero, la selva ha pasado por más de un siglo, diría que ya un siglo, se ha convertido, se ha significado como tierra prometida y tierra virgen para explotar. Es decir, el gobierno impulsó varios oleajes hacia la selva lacandona para explotar agrícolamente el espacio. Bueno, pero también se le considera como un productor de biomasa, como dije antes, de biodiversidad, es un paisaje prehistórico impoluto, estas son significaciones, ¿verdad? No es que así sea. Y también se le considera un óleo, o así lo estoy poniendo yo metafóricamente, para escritores, exploradores y otros. Entonces se han escrito un montón perdón, muchos novelas alrededor de la selva lacandona y obviamente trabajo académico. Bueno, en la comunidad zona lacandona están representados dos grupos indígenas diferentes. Noten, o sea, hay una es un gran territorio, pero se considera que los auténticos son los lacandones. Estos son el grupo indígena maya ancestral y originario, o sea que han estado ahí desde siempre, aunque históricamente Jan de Bos ya comprobó de que no tienen más de 300 años en ese espacio. Realmente son migrantes también, probablemente del norte de Yucatán, o también hay posibilidades que vengan de la parte de la selva lacandona en Guatemala. Bueno, los otros habitantes, noten bien la intencionalidad de la otredad, los otros habitantes son celtales, choles, tojolabales, y casi nunca hablan de esto, pero obviamente hay muchos mestizos en esa zona. Entonces, estos otros habitantes conviven con el otro clima. Bueno, entonces estos dos sujetos que se construyen a partir del gobierno de estas perspectivas de conservación y políticas de desarrollo son sujetos agrarios y sujetos étnicos. Y para el lacandón auténtico, entre comillas, el Estado realmente no lo alienta a ser un sujeto agrario, sino que lo alienta a seguir siendo un auténtico guardián de la selva. Y eso es algo muy interesante, pues. Voy un poco más rápido. Bueno, el sujeto ambiental, retomo de Villalobos, esta discusión que él tuvo en el 2014 sobre los sujetos ambientales y políticas de conservación, es básicamente un producto del Estado, pues, y siguen discursos ambientales predominantes de conservación, sostenibilidad, protección, todo lo que está dentro de la gran utopía ecológica de la conservación de finales del siglo pasado y todavía continúa en este siglo. Ese sujeto ambiental es uno multidimensional, pero está limitado a una función ontológica en el mercado y en el Estado. Es producir menos, es decir, no tiene que expandirse, no tiene que ampliar su familia, no tiene que extender su frontera agrícola, lo que tiene que hacer es conservar más. Eso es a lo que se tiene que dedicar. Entonces, este civismo, esta noción de ciudadano mexicano, por ejemplo, y esta existencia, va a responder a su participación social e histórica. Es decir,
tiene que existir para eso este sujeto. Para eso lo estamos recreando básicamente. Bueno, la utopía ecológica yo la estoy viendo como algo que se funde desde un discurso, una narrativa, obviamente también hay prácticas detrás de ella, prácticas de conservación. Se funde con la forma de vida del lacandón y la noción de conservación adquiere un sentido comunitario, patrimonial, incluso burocrático, que reconstituye el pasado, el presente y el futuro. Es decir, los lacandones ya se asumían no como conservadores, sino como personas de la selva que convivían con la naturaleza y con todos los elementos orgánicos de su vida nómada, ya, porque circulaba mucho. Esta situación de vivir en Najao, en Metzaboco, en Lacanjá, implica más bien una reorganización espacial del Estado. Bueno, entonces cuando van asumiendo este nuevo discurso de conservación, reinterpretan su pasado, su presente y su futuro a partir de la misma noción de conservación. Entonces, este espacio natural y naturalizado, agrego yo, de la esperanza, siguiendo la propuesta de David Harvey, eh, es un espacio que funciona para toda la humanidad. Es decir, ya no solo son los lacandones locales, en un estudio de casos que están ahí ubicados en la selva lacandona, son un grupito chiquito, no, ahora ellos mismos asumen y se entienden como guardianes de la selva de toda la humanidad. Es decir, no solo están protegiendo su espacio, su territorio histórico, étnico, social, sino que están protegiendo un pedazo de la tierra que le sirve a toda la humanidad y que le sirve además para enfrentar una crisis ambiental y civilizatoria. Ok, más allá, un poco más, no los puedo presentar todos, pero hay múltiples organizaciones a nivel mundial, por ejemplo la GATT, o la Alianza Global de Comunidades Territoriales, que trabajan con este tipo de lemas de guardianes de la selva. Por ejemplo, aquí trae una cita: los mejores guardianes del bosque. Somos la mejor solución para el cambio climático, soluciones basadas en las comunidades. El GATT, por supuesto, está intentando reafirmar eh, esta asociación que existía estadísticamente que les mostré antes sobre las áreas naturales protegidas y las poblaciones indígenas. La coincidencia no es gratuita, por supuesto, hay cierto ejercicio de colonización, incluso pues, de control sobre los recursos de biomasa en el mundo, pero ayudan o sostienen este tipo de discursos también de guardianes de la selva. Aquí estoy poniendo solo dos imágenes sobre cómo los lacandones pues, de la comunidad zona lacandona se han asociado muy bien para seguir reproduciendo esta noción de guardianes de la selva, que les ha permitido, de hecho, poder tomar decisiones sobre su propia comunidad, y eso ha sido muy importante para ellos, porque están en buenas relaciones con los gobiernos, lo que deja a, a, a los otros, a esa otredad de la selva lacandona, como los malos del negocio, ¿eh? O como los malos conservadores. Por ejemplo, estas son frases del trabajo de campo, de conversaciones, de comentarios que me hacían sobre el clima del otro o sobre la existencia de los otros indígenas, que son la gran mayoría celtales. Por ejemplo, me decían algunos: han tumbado sus bosques, le echan químico a sus cultivos y tienen puro potrero en sus tierras. Y por eso lo que va a suceder, el problema que habrá en el futuro es la colindancia con los ejidos que nos quieren invadir de nuevo. Es decir, los lacandones están constantemente preocupados de que el resto de pobladores, los que están avanzando en la frontera agrícola, los vayan a conquistar de alguna manera, se vayan a comer esa isla. Eh, por ejemplo, aquí hay montaña todavía, se está refiriendo a Najá. Afuera puro potrero y más calor, aquí más fresco, más tranquilo. Siempre hay una relación del otro clima, es decir, que básicamente cuando yo preguntaba sobre cambios en el clima, sobre las condiciones diferentes, nunca dijeron cambio climático, eso tengo que señalarlo, pero sí hablaban de un clima diferente fuera de la reserva. Y siempre ese otro clima era un clima destruido. Por aquí dice, por ejemplo, esta última referencia:
Puede ser que no hay árboles en los otros ejidos, talados. Puede ser ese motivo que pegue más. Puede ser ese motivo de tanta destrucción. Es decir, ya han habido muchas casas, mucha extensión de comunidades, que ya se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar. Eh, la meta narrativa de Lacandona, bueno, me lo puedo saltar un poco esto. La Lacandona se ha posicionado como un patrimonio biocultural de un capital esencial para toda la humanidad, que además hay agentes externos e internos que deben conservar y controlar, pero más aún es un capital para la vida del planeta, para la gran biodiversidad de especies que alberga. Entonces, los lacandones se presentan como auténticos y como necesarios de existir dentro de la selva, dentro de México, no solo como comunidad indígena, sino como el sujeto para llevar a cabo esta gran utopía ecológica. Y ya con eso me tengo. Muchas gracias. Tenía un comentario para Jorge, pero luego se lo agrego. Trataré de no olvidarlo.